la teología como defensa de la fe y como un puente hacia los no creyentes. Hablar de la defensa de la fe es hablar de un tema importantísimo, es hablar de un tema fundamental en la vida de los cristianos, porque estamos llamados a defender nuestra fe, a defender la doctrina, a defender lo que nosotros creemos, a defender nuestra doctrina bíblica. Pero con esto, mi amado hermano, hay que tener mucho cuidado, porque defender la fe, lo debemos hacer con argumentos bíblicos, lo debemos hacer con argumentos sólidos, con argumentos que vengan en su totalidad respaldados por la palabra del Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 3, el verso 15: sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Pero oiga, ¿cómo tenemos que defender la fe? Tenemos que estar en primer lugar preparados. Entonces, para poder estar preparado, yo tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que leer, tengo que escudriñar las Escrituras, para luego después presentar mi defensa contra quien lo requiere, contra quien lo demanda. Pero yo voy a presentar mi defensa de una manera humilde, o sea, no de una manera prepotente, no de una manera insultante, porque dice, y presentar defensa con mansedumbre. Entonces, cuando yo presento mi defensa ante quien la requiere, yo lo primero que tengo que saber es que tenemos que tener es mansedumbre. Y digo esto porque he oído a personas que para poder defender la fe, para poder defender la doctrina, a lo que ellos le llaman doctrina sana, lo que hacen es insultar, es dañar, es ofender, es decirle palabras antisonantes, palabras groseras, palabras que dañan la misma integridad de la persona. Incluso he oído predicadores que dicen hasta groserías para tratar de defender la fe. Eso no puede estar sucediendo, porque no somos llamados a defender la fe de esa manera, sino que estamos llamados a defender la fe, pero con mansedumbre y de una manera bíblica, de una manera sólida, presentando argumentos sólidos. La iglesia desde sus primeros pasos se vio en la necesidad de presentar defensa, se vio en la necesidad de presentar una defensa a quienes criticaban la fe cristiana, y también tenía la responsabilidad de presentar y de preparar el camino para que los no creyentes pudieran, amados hermanos, entender y pudieran acercarse al evangelio. Así, por ejemplo, cuando la iglesia cristiana comenzó su predicación en medio del Imperio Romano y de su cultura greco-romana, había quienes se burlaban de los cristianos porque no tenían dioses visibles. Algunos hasta les llamaban ateos por esa misma razón, porque el cristianismo nunca ha tenido imágenes para poder adorar a un Dios invisible. Nunca las ha tenido. Y entonces la gente que rodeaba a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana en sus inicios, decían que eran ateos porque no tenían dioses, porque no eran visibles los dioses que ellos tenían para poder adorarlos. Entonces los trataban y los criticaban y los señalaban de ateos. Frente a tales críticas y acusaciones, algunos líderes intelectuales del cristianismo comenzaron a buscar puentes entre su fe y la cultura circundante. Uno de esos puentes lo encontraron en lo que algunos de los más distinguidos filósofos de la antigüedad, especialmente Platón, había dicho acerca del ser supremo. Según esos filósofos, por encima de todos los seres visibles ha de haber un primer ser infinito e inmutable, del cual todos los demás seres derivan la existencia. Uniendo esa antigua aseveración filosófica a la doctrina cristiana,
Esos antiguos teólogos cristianos, personajes como Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Orígenes, afirmaron que el mismo ser, quienes los cristianos llamaban Dios o Padre, era el que los antiguos filósofos habían llamado ser supremo, belleza suprema, bondad suprema, primer motor, etc. De ese modo mostraban que la fe cristiana no era irracional como se decía, y que los cristianos, lejos de ser ateos, lejos de ser unas personas que no adoraran a Dios, adoraban a un ser por encima de todos los supuestos dioses de los paganos. Esto es lo que se conoce como la función apologética de la teología. Y en este contexto, apología quiere decir defensa. Por eso, aquellos primeros autores que escribieron obras de este tipo reciben el nombre de apologistas o apologetas. Y por ello la teología que se dedica a este tipo de tarea recibe el nombre de teología apologética o sencillamente apologética. Indudablemente, hermanos, esta tarea es importante y valiosa. Por ejemplo, de no haber sido por aquellos primeros apologistas del siglo II y por quienes continuaron su tarea en los siglos III y IV, el cristianismo no hubiera podido entrar en diálogo con la cultura circundante. Ciertamente en el libro de Hechos vemos primero a Pedro, luego a Esteban y por último al apóstol Pablo, todos estos judíos defendiendo la fe cristiana frente a otros judíos que no aceptaban la fe cristiana. En el día de hoy, puesto que hay tantos argumentos contra la fe cristiana, es necesario refutarlos con argumentos sólidos, con argumentos bíblicos, y no solamente refutarlos, sino también necesariamente para probar, hermano, la verdad de esa fe. Y también para quitar los obstáculos falsos que se colocan en el camino a ella. La teología, en su función apologética, puede ayudarnos a refutar los argumentos de los ateos que pretenden que es imposible creer en Dios. Por otra parte, sin embargo, la teología como apologética presenta también sus peligros. Entre ellos podemos decir que parte del peligro está en que el argumento apologético es como un puente en el que el tráfico fluye en ambas direcciones. No solamente sirve para convencer a los no creyentes, sino que también puede convencer a los creyentes torciendo la fe de ellos. El ejemplo más claro de esto lo vemos en los argumentos de los apologistas del siglo II, a quienes ya nos hemos referido al inicio del video, y el modo en que su pensamiento ha impactado la doctrina de Dios. Cuando esos apologistas se enfrentaron a la cultura greco-romana, se vieron en la necesidad de defender su fe en un Dios único e invisible, cuando en esa cultura los dioses eran infinidad, los dioses eran muchos, y se les veía en las estatuas que se colocaban en los templos. Para responder a esas críticas, los apologistas acudieron a los escritos de Platón, en que se hablaba de un ser supremo, y dijeron que ese era el Dios de los cristianos. El gran valor de este argumento estaba en que lograba para la proclamación del evangelio, para la proclamación de la fe, el apoyo de uno de los más respetados pensadores de la antigüedad, como lo era Platón. El gran peligro estaba en que los cristianos llegasen a pensar, como en efecto sucedió, que el modo en que Platón concebía o el modo en que Platón miraba a Dios era mejor que el que lo presenta la palabra de Dios. O sea, que el modo en que Platón observaba a Dios, miraba a Dios, pensaba cómo Dios era o cómo era ese ser supremo, era mejor que el modo en que la palabra del Señor lo presenta. A consecuencia de esto, buena parte de la teología cristiana comenzó a concebir a Dios como un ser impersonal, impasible, apartado de las realidades humanas y por tanto muy distinto del Dios de Israel.
o el Padre que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, quien se involucra en la historia humana, sufre con quienes sufre y responde a las oraciones. Entonces, el peligro era en concebir a Dios como lo miraba Platón, que mucha gente así lo concibe a Dios como lo concebía Platón, y en vez de concebirlo como la palabra del Señor lo concibe. Ese es un peligro que se puede tener cuando se trata de defender, cuando se trata de hacer apología. Así que, hermanos, somos llamados a defender la fe, somos llamados a defender la doctrina, somos llamados a defender lo que creemos, pero ojo, no somos llamados a insultar ni a ofender a nadie.